Buenas noches. Otra vez gracias a Rabino Tubia y a Tali por la oportunidad, por el honor de invitar. Y me gustaría solamente tratar de intentar compartir un concepto con ustedes que con este concepto me sucede lo que en muchas otras ocasiones me ha sucedido, que en cierto momento pienso que son ideas que valen la pena y después me doy cuenta que son demasiado obvias. Entonces lo mismo me está sucediendo ahora, que me parece que es muy probable que lo que vaya a decir ahora son lugares comunes y quizás al final haya alguna idea que sí vale la pena. El tema es sobre empatía. Y para comenzar con la definición, que siempre es útil saber la definición de algún concepto que uno está tratando de analizar, es, según el diccionario, les leo: capacidad de una persona de identificarse emocionalmente con la realidad de otras personas. Sí, lo voy a repetir: es la capacidad de una persona de identificarse emocionalmente con la realidad de otras. No es compasión, no es lástima, sino identificarse emocionalmente con lo que el otro está sintiendo, con lo que el otro está experimentando. Tanto la compasión y la lástima, a pesar de que podrían llegar en ciertas ocasiones a ser virtudes bastante loables, pero aún así ya implica una cierta conmiseración y cierta perspectiva de arriba hacia abajo a la otra persona. Como estás muy necesitado, entonces, ay, pobrecito, me das lástima, toma 5 pesos, toma 50,000 pesos, no importa cuánto sea. Pero ya implica cierta posición de superioridad ante la realidad ajena. Empatía no implica eso. Empatía es: veo de igual a igual al otro y trato de identificarme emocionalmente con lo que el otro está sintiendo, con lo que el otro está experimentando. La Torá lo llama de una manera distinta. Y es muy común que, sobre todo en términos bíblicos, se aplica lo que suelen decir acerca de las traducciones, que traditore traitore, todo el que traduce siempre traiciona. ¿Sí? El acto de traducir es también traicionar al texto. ¿Sí? Sucede en muchos idiomas, sobre todo antiguos, al tratar de incorporarlos a otra lengua más moderna, y con la Lashon HaKodesh sucede constantemente. La Torá lo llama Nosé Beol Javero. Nosé Beol Javero significa cargar con el yugo del otro. No es identificación emocional solamente, es cargar con el yugo del otro. No es cargar con un yugo similar y a partir de eso establezco cierta identificación con la otra persona, sino es cargar con su yugo. Por otro lado, el Nosé Beol Javero es una variante del Gesed. Es decir, no es solamente una identificación emocional para poder desarrollar de esa manera mi sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, sino es un acto de ayudar al otro a través de compartir la carga que él tiene. ¿Sí? Lo cual ya implica bastante sensibilidad, pero hago la distinción solamente para aclarar que el objetivo no es desarrollar la capacidad de identificarse emocionalmente con la realidad de los demás, sino ayudar a los demás. Ese es el objetivo, es ayudar a los demás. No es fomentar mi propia sensibilidad, sino ayudar
al otro, ayudar al otro a través de compartir, en la medida de lo posible, compartir su carga. Me gustaría leer un par de pesukim. Pasuk dice en Shemot Bet, Pasuk Yud. Veigdal Ayelet, Batevieno Levet Paró, Vaila Ben. Recuerden, es la historia de Moshe. Moshe es puesto por su hermana en una cesta. La rescata la hija del faraón. Comienza a vivir Moshe en el palacio del faraón. Y el versículo dice, Vaigdal Ayelet, y creció el niño. El versículo siguiente dice, Vayamim Aem Vaigdal Moshe. Y he aquí que después de esos días, Vaigdal Moshe, y creció Moshe. Versículo anterior ya nos dijo que creció el niño. Y ahora dice, versículo siguiente, Vaigdal Moshe, y creció Moshe. Obviamente no se puede estar refiriendo al mismo hecho. Ya lo acaba de decir, que creció. ¿Para qué me voy a repetir otra vez? Y creció. ¿Sí? Entonces dice Rashi, Vaigdal Moshe, vea lo que Barkti, Vaigdal Ayelet. Ya está escrito que creció. El primero, dice Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, Arishon le Koma ve'asheni le Gedula. El primero Vaigdal Ayelet se refiere a que creció en tamaño. El segundo se refiere a que creció en grandeza. Sheminau paró al Beitó, porque el faraón lo había nombrado como capataz, como el encargado del palacio. Es curiosa definición acerca de qué es la grandeza. Vaigdal Moshe, el primero Vaigdal Ayelet se refiere a estatura, creció, físicamente creció. El segundo se refiere a que adquirió grandeza. Vaigdal Moshe se adquirió grandeza, y curiosa la manera en la cual Rashi lo define, que la adquisición de grandeza es a través del cumplimiento de responsabilidades. Esta es una idea que vale la pena también recordar. Es decir, no es que a medida que uno crece toma más responsabilidades, aunque comúnmente así sucede, sino la toma de responsabilidades es también lo que te proporciona grandeza. ¿Sí? Mientras más responsable soy mientras más de distintas áreas, distintas personas, más grande me vuelvo. Uno crece a través de la toma de responsabilidades. Una persona que no cumple responsabilidades constantemente permanece siendo un pequeño. Es un hombre pequeño, de 60 años, pero es pequeño porque no tiene responsabilidades hacia los demás. Por eso les comenté alguna vez, me parece que en un cumpleaños en Israel, un rabino bastante importante, un posek en Jerusalén, llamado Yitzhak Berkovitz, me enteré que hoy es tu cumpleaños, Elisha. Le digo, sí. Dice, ¿te puedo dar una verajá? Le digo, claro. Y me dice, quiero a Dios que este año tengan mucho más responsabilidades. Y yo, pues mexicano, no sabía si responder amén, ¿me entiendes? O sea, ¿quién quiere más responsabilidades? O sea, aquí en México todo ahí se va y pues más o menos queda. Entonces, al final, ya que le pregunté a qué se refiere, dice, pues mira, si estás soltero, que este año te cases, ya tienes responsabilidad de tu esposa. Estás casado, no tienes que tengas hijos, ya tienes responsabilidad de tus hijos. Tienes un negocio de 20 empleados, que tengas más responsabilidades, que ahora mantengas a 50. Es decir, mayor grandeza. La mayor grandeza implica mayores responsabilidades. Entonces creció Moshe. Y después en los versículos dicen de que justamente, inmediatamente, Vaigdal Moshe vayetze elejav, y salió a sus hermanos, Vayar besivlotam, y vio su sufrimiento. Vayar ish mitzrim ake ish ivrim ejav, y vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Y después, por el contexto de lo que Moshe debió haber hecho y lo que efectivamente hizo, fue pues acabar definitivamente con la agresión. ¿Sí? Eufemismo para que lo mató. Pero el Vayar besivlotam, ¿qué es Vayar besivlotam? Vio su sufrimiento. Natan inab belivol liod metzar
metzer aleyem. Vio su sufrimiento, es que puso sus ojos y su corazón para compartir el sufrimiento de ellos. Después, esto es en Shemot Bet. Al inicio de Shemot Gimel dice, a partir de ahí, el faraón se entera que Moshe había atacado a uno de los egipcios, quiso matar a Moshe escapó, se fue a Midian, permaneció allá 40 años, y después en los versículos nos señalan, Vayar Elohim et Bnei Israel, Veida Elohim, y vio Elohim a los Bnei Israel, y vio Dios a los Bnei Israel, y supo Dios de su sufrimiento, y Vayeda Elohim, dice Rashi, Natan Aleim Lev, Velo Elim Einav, puso en ellos su corazón y no ocultó, no cerró sus ojos ante el sufrimiento de la esclavitud de los hebreos. Y el siguiente versículo, Moshe haya roetzon Yitro Jodno Cohen Midian. Y Moshe era el pastor de los rebaños de Yitro, su suegro, sacerdote de Midian, y llevó al rebaño a pastar. Y llegó Vayabó el Ara Elohim Joreb, y llegó al monte Joreb, al monte de Dios llamado Joreb. Vayera Malach Hashem Elá Belavat Esh Mitoch Hasne, y vio un malach, y vio un ángel de Dios, Belavat Esh, en una flama Mitoch Hasne, dentro de un arbusto. Vayar Veine Hasne Boer Boesh Vasnei Nenu Kal. Y aquí que el arbusto, el episodio famoso de la zarza ardiente, así lo pone. Un arbusto que estaba encendido en fuego, pero el arbusto no se consumía. ¿Por qué de Asne, Mitoch Asne? Dice Rashi. Veloilan, ¿por qué un Asne? Es decir, ¿por qué tomó un arbusto? Esta es la ocasión en la cual Dios se está presentando por primera vez ante Moshe y eventualmente le va a encomendar la misión de liberar al pueblo judío, al pueblo de Israel de los egipcios. Esta es la primera vez que Dios se presenta ante Moshe. Se hubiera presentado en un árbol un poco más grande. Digo, si lo importante es causar un impacto ante Moshe de que yo soy Dios, ¿sí? Entonces digo, que todo el monte esté en fuego. Pero no, era un arbusto pequeño. Mitoch Hasne, ¿por qué? Veloila Nacher, Mishum, Imo Anoji Betzara. Y cito un versículo en los Teilim. En un arbusto y no en un árbol, y no en otro tipo de árbol más grande, porque Imo Anoji Betzara. Con él yo estoy en sufrimiento. Este versículo de Teilim, Imo Anoji Betzara, los sabios lo ocupan para representar el exilio de la Shejinah. Es decir, que la Shejinah, la divina presencia, cuando el pueblo de Israel está en exilio, la Shejinah, la divina presencia, también está en exilio. Es decir, que tampoco es tan evidente. Eso significa estar en exilio, que no está de la manera, en el lugar donde debería de estar. La presencia de Dios debería ser evidente, no lo es. Y queda claro que no lo es. No percibimos a Dios. En ocasiones muy contadas, sí, vamos al cótel y sentimos que hay algo ahí. Si uno se conecta con la espiritualidad del lugar, si no tampoco uno no ve nada. Cuando el pueblo de Israel está en sufrimiento, también hay un concepto que se le llama Tzar de la Shejinah, el dolor de la divina presencia. No sé qué significa el dolor de Dios, en verdad, no sé qué significa que Dios sufre. Por supuesto, es un antropomorfismo, no sé a qué se refiere. Pero seguro no se refiere a que está contento. Eso sí, no sé qué es, pero contento no está. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel está en sufrimiento, y no solamente el pueblo de Israel, cualquiera de sus criaturas, recuerden que tampoco Dios estuvo muy feliz por el hecho de que los soldados egipcios murieran en Kriyat Yamsuf, sí, tampoco. Pero cuando alguien sufre, cuando un grupo sufre, cuando Klal Israel, cuando la humanidad sufre, entonces Dios también está en Tzar, también Dios está
en dolor. Hace 2 años vino Ramoshe Shapiro a México. Ramoshe Shapiro es uno de los rabinos más importantes de Israel, quizás del mundo también, en ciertas áreas, ¿sí? No en Alajá, pero en Musar, en filosofía judía, es de los más importantes del mundo. Entonces vino a México, y yo lo conocía bastante bien de Israel, que tomé muchas clases con él. Entonces ya nos comenzamos a platicar, y Elisha, ¿cómo estás? Muy bien, etcétera. Y me dice, bajó del aeropuerto, y vio que se fue por circuito interior. Dice, vi que hay mucha pobreza en México. Entonces le digo, sí. Digo, una parte considerable de la población mexicana vive por debajo del nivel de pobreza mínima. Entonces me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, ¿cómo que estoy haciendo? Dice, sí, ¿qué estás haciendo por ellos? ¿Qué estoy haciendo por ellos? Le digo, ¿tengo que hacer algo por ellos? ¿Ya? La pregunta ya me dio curiosidad. ¿Tengo que hacer algo por ellos? Me dice, por supuesto, tienes que hacer algo por ellos. Le digo, pero las necesidades de Klal Israel son enormes. Estoy todo el tiempo, en verdad todo el tiempo estoy ocupado tratando de hacer algo por otros que me son más cercanos por ser parte de Klal Israel, por parte de ser de la comunidad. ¿Tengo que hacer algo por los otros? Dice, mira, por lo menos reza. Si no puedes hacer nada por ellos, porque en verdad ya estás ayudando a muchos otros con los cuales tienes mayor cercanía y responsabilidad, bueno, entonces rezar si puedes. ¿Rezas por ellos? Le digo, no rezo por los habitantes de la delegación de Iztacalco. La verdad es que nunca lo he hecho. Sí. Pero algo, sí, por lo menos. Sí. Sí. Pero no pongo intención de Iztacalco. No pongo. ¿Sí? Entonces, si no hay intención, no sé. Entonces, Akadosh Baruj Hu se reveló en una zarza ardiente justamente para enseñar eso. Que si Klal Israel es pequeño ahora por el sufrimiento, entonces también Dios se va a revelar también en algo pequeño. Si Klal Israel está sufriendo, entonces Dios se va a revelar también en algo que implique dolor, sufrimiento, que esté en fuego, ¿sí? Que esté en fuego la Imano Hibetzara. Después le dice Dios a Moshe que vaya a hablar con el faraón y que le pida liberar al pueblo judío. Y le dice también que vaya y hable con los Yehudim para decirles de que eventualmente, próximamente serán liberados. Y le pregunta a Moshe a Dios, y cuando me preguntan los Yehudim, ¿quién me mandó? Si yo llego a Moshe les digo que dice Dios que ya van a ser liberados. ¿Cuál Dios? ¿Quién? Sí. Entonces dice Akadosh Baruj Hu le responde, diles que Eye Asher Eye te mandó. Eye Asher Eye es seré el que, no sé cómo traducirlo, ¿sí? Es seré el que seré. Los sabios no lo traducen así, los sabios lo traducen que es así como estoy con ellos en este momento, así también estaré con ellos en otros momentos difíciles. Moshe le dice, mejor no les digo lo de los otros momentos difíciles, ¿para qué preocuparlos de que también está bien, entonces no les digas, pero que sepas. Eye Asher Eye es un nombre de Dios, Estoy contigo en tus sufrimientos y estaré contigo en tus sufrimientos futuros. No le digas que va a haber sufrimientos futuros, pero que sepas tú, Moshe, que así como estoy con ustedes en estos momentos de dolor, así también estaré con ustedes en otros momentos de dolor. Si recuerden que Eye se puede explicar como ser y estar. El ser y estar en hebreo es el mismo verbo en la Lashon HaKodesh. Como en inglés, ¿sí? To be puede ser, ¿sí? O ser o estar. Pero es un nombre de Dios. Eye Asher Eye es un nombre.
Un nombre significa cierta manera de relacionarme con la otra persona. ¿Sí? Mis hijos me dicen Tati, así me dicen. ¿Sí? No sé por qué, pero así en verdad no sé, pero así me dicen Tati. ¿Sí? Mi esposa me dice de la manera que mi esposa me dice. Otros me dicen Elisha, otros me dicen rabino. ¿Sí? Hay un maestro de Rabbeinish. Rabbeinish Finkel era el Rosh Yeshiva de Yeshivat Mir. Yeshivat Mir es la yeshiva más grande del mundo. ¿Sí? Es una yeshiva muy importante. Y ahí en el Rosh Yeshiva de ahora se llama Rav Leiser Yudel Finkel. El anterior se llamaba Rav Nosson Tzvi Finkel. El anterior se llamaba Rabbeinish Finkel. ¿Sí? Entonces yo llegué a Mir cuando todavía estaba Rabbeinish Finkel. Estaba muy enfermo y en verdad su condición iba empeorando. Y estaba en la cama del hospital ya próximo a niftar, y estaban pensando en cambiarle el nombre. ¿Sí? Porque cuando una persona ya está muy enferma, se acostumbra en ciertas ocasiones. Se acostumbra a cambiarle el nombre. Se cambia el nombre, entonces también quizás se cambie también la suerte, el mazal de esa persona. Entonces le preguntaron al Rosh Yeshiva, dijeron ¿sí? que estamos pensando cambiarle el nombre. ¿Qué opina? Dice, no, ya me lo cambiaron. Dice, no, ya me lo cambiaron. Dice, su familia se quedó bien diciendo, ¿cuándo se le cambiaron? Sí, antes me llamaban Benjamin, ahora me dicen Rosh Yeshiva. Ya me cambiaron el nombre. Ya me dicen Rosh Yeshiva, sí, es distinto. También tenía mucho sentido del humor. Cuando ya estaba también a punto de morir, la enfermera lo acomodó para que, sí, en la cama del hospital. Entonces la enfermera le preguntó, en hebreo, sí, en el registro le preguntó, Slicha, Arav Benoach. ¿Cómo es? ¿Cómo se traduce? Slicha, Arav Benoach, porque lo está acomodando. Y Rabbeinish contestó, dice, Lo, ani kavar belech lecha. Sí. Lech lecha, así para... Hay Parshayot Shavua. Está Bereshit, Parshat Bereshit, Parshat Noach, después viene Parshat Lech lecha. ¿Sí? Como él ya se estaba yendo, sí, ya estaba muriendo, entonces, Rab Benoach, no, ani kavar belech lecha. Son nombres, cada uno de ellos son nombres distintos. A él le llaman Rosh Yeshiva. Sí, por supuesto, no es su nombre, pero esa es la manera en la cual se relacionan con él. Otros, sí, dependiendo de la manera en la cual se conoce a alguien, es la manera en la cual uno se relaciona con esa otra persona. Sí. Los nombres solamente tienen sentido para los demás. Cuando yo estoy a solas, no necesito, me es irrelevante si me llamo Elisha o Rodolfo, me da igual. Sí, yo soy yo y yo cuando me digo algo a mí mismo, no me digo, Elisha, recuerda que debes de pagar el teléfono. No me llamo Elisha, recuerda que, simplemente me acuerdo que tengo que pagar el teléfono. Los nombres siempre son para los demás. Cuando le está preguntando Moshe a Dios, ¿qué les digo? ¿Cómo te llamas? ¿Quién me manda? Es decir, ¿de qué manera tú, Dios, te vas a relacionar con ellos? Y Dios les dice, diles que me voy a relacionar con ellos a través de Eye Asher Eye. Estoy con ustedes ahora en su sufrimiento y eventualmente estaré y futuramente seguiré estando con ustedes en su sufrimiento. Después de ahí, le dice a Moshe que vaya y a partir de ahí empieza el proceso de redención de Klal Israel. En otras palabras, Eye Asher Eye es el nombre que designa, es la Midat HaGeulah, llamémoslo así, es la característica de Dios a través de la cual redime a alguien. Cuando una persona está en un problema y Dios lo ayuda, es decir, Eye Asher Eye, ese es el nombre. Hay distintos nombres de Dios. Está Elohim cuando aplica la ley de causa y efecto, ¿sí? Hay Yud-Kei Vav-Kei, los más famosos, que se refieren a misericordia. Pero cuando Dios va a salvar a alguien, va a liberar a alguien, va a redimir a alguien, va a sacar a alguien de su problema, es Eye Asher Eye, es un
Es el nombre de Dios que implica Geulah. Y la Geulah se origina por estar compartiendo el sufrimiento del otro. Ve'alachta bedrajav es una de las mitzvot de la Torah, que uno debe asemejarse a Dios, ir en los caminos de Dios. Así como Dios es, uno debe también actuar de la misma manera. Dios visita a los enfermos, ¿sí? Visitó a Abraham, y por lo tanto uno debe de visitar también a los enfermos. Dios es misericordioso, uno también debe ser misericordioso. Dios es Hanún, también tiene simpatía ante los otros, uno también debe tenerlo hacia los demás. Una de las características de Akadosh Baruj Hu, por lo tanto, es compartir el sufrimiento de otros. En verdad no sé qué significa que Dios comparte el sufrimiento de nosotros, pero lo que signifique, eso es lo que hace. Moshe hizo lo mismo. Vayar Besiblotam, midió su sufrimiento, y a partir de ahí se va del faraón, llega a Midian, Dios se le aparece, eventualmente saca al pueblo de Israel. Y todo comienza por Nosé Beon Javero. Es compartir, cargar con el yugo del otro, compartir el sufrimiento que los otros tienen. Si Dios lo hace, por supuesto que cualquiera de nosotros lo debe de hacer, porque Alachta Bederajav. Y no solamente eso, sino ya que lo hizo Moshe, entonces, por lo tanto también, a partir de ahí salimos de Klal Israel. Es decir, Nosé Beon Javeró es una virtud pivotal para la historia del pueblo judío. Salimos de Egipto, el pueblo judío se formó como pueblo, gracias a que uno compartió el sufrimiento de los otros. Estoy mencionando esto solamente para enfatizar su importancia, que es algo que uno debe desarrollar. Lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, los Shevatim, los demás hijos, todos los hijos de Jacob, David, Moshe, todos ellos eran pastores. Y el Alter de Kelm dice al principio de Jochma Musar, el Alter de Kelm, que era un rabino importante al principio del siglo XX, él señala que la razón por la cual ellos escogieron esa profesión, ser pastores, pudieron ser leñadores, pudieron ser aguateros, pudieron ser otra manera de ganarse la vida, o campesinos también, pero no, quisieron ser pastores, porque, dice el Alter de Kelm, justamente para ir desarrollando la capacidad de responsabilizarse por los demás. Es una profesión muy noble, ser pastor es una profesión muy, muy noble, ¿sí? Uno es responsable de un grupo de ovejas y tiene la ventaja, desarrolla responsabilidad hacia los demás, y proporcionar bienestar a otros seres vivos, y además una ventaja invaluable, te permite estar en soledad, te permite estar solo, pensar. No es un dato que lo pueda justificar estadísticamente, ¿sí? Pero yo supondría que la mayoría, hay más creyentes en el campo que en las ciudades. En las ciudades, si es que hay personas que no creen en Dios, estoy seguro que la mayoría de ellos viven en ciudades. En ciudades es difícil acordarse de Dios. En el campo constantemente uno está expuesto de una manera totalmente natural a los amaneceres, a las lluvias, a los truenos. Se desarrolla más sensibilidad ante el mundo, ante la naturaleza, ante lo que Dios hizo. Uno sabe que está más expuesto y por lo tanto te vuelve más sensible. Y por lo tanto también eres más consciente de tus propias necesidades. Por lo tanto buscas relacionarte con un poder superior. En las ciudades, pues, uno se protege con las casas, se protege con eso, en el carro. Uno puede estar semanas sin tener contacto con la naturaleza, exceptuando el aire que uno respira, pero lo que la gente dice, que los niños de hoy en día ya creen que los árboles, las manzanas salen de Superama, es cierto. En verdad, ¿de dónde? Uno de mis hijos tenía 5 años
Íbamos viajando en la carretera y de repente dice, una vaca, una vaca. Le digo, sí, una vaca. Sí, una vaca. Dice, la primera vez que veo una vaca. Digo, ¿cómo? La primera vez que veo una vaca. Sí, 5 años. Sí. No se ve el Javeró, entonces es por lo tanto una virtud que Dios posee, que la aplica con nosotros, de esa manera se relaciona con nosotros. Los grandes hombres de Klal Israel la han desarrollado y uno debe desarrollarla hacia los demás. ¿Cómo? ¿Cómo uno le hace? Les voy a citar un párrafo de Graham Greene, un escritor. ¿Lo conocen? No. Cuando observas a un hombre o mujer con cuidado, siempre llegas a sentir piedad, cualidad que la imagen de Dios trae consigo. Cuando ves las líneas en las comisuras de la boca, cuando ves cómo le crece el cabello, es imposible odiar. El odio es solo un fracaso de la imaginación. Cuando uno ve con cuidado a la otra persona, ve con cuidado, se queda viendo diciendo, la oreja, la nariz, qué chistosa nariz tiene. ¿Sí? Y ves los ojos, las pestañas y cómo va creciendo cada cabellito de las pestañas. Lo ves con cuidado, lo dejas de odiar. Uno solamente odia porque no quiere verlo. No me interesa cómo eres, no me interesa qué tengas, no me interesa qué sufres, no me interesa por qué me hiciste lo que me hiciste. No te quiero ver y por lo tanto descargo mi odio hacia ti. Si uno trata de ver con cuidado al otro, entonces te das cuenta que es una persona quizás con mucha maldad, pero cada gramo de maldad es producto de kilos de sufrimiento. Cada mal. La gente no se vuelve mala solamente los que sufren se vuelven maldad. Cuando le preguntaron al Brisker Rov una vez, a Rav Chaim, no fue al Brisker Rov, fue a Rav Chaim. Había una persona que hacía mucho daño al pueblo judío. Entonces hay ciertas halajot con las cuales uno se debe proteger de él. Y alguien le dijo, pero es una persona que sufrió mucho de chiquito. Entonces Rav Chaim le contestó, sí, es un Neva Hapikoires. Es un Neva Hapikoires. ¿Sí? Es un pobrecito Hapikoires. ¿Sí? Pobrecito, pero es Hapikoires. ¿Sí? Quizás igual, un asesino en serie, sufrió mucho de pequeño. Está bien, hay que meterlo a la cárcel y sentir compasión por él. Pero igual, ¿sí? Pero no lo odias. No necesariamente lo odias. Uno necesita protegerse en los momentos que necesita protegerse y de las personas que uno necesita protegerse. Pero sin odio. No es necesario. No es necesario odiar. Bueno, odiar la actitud mala. Hay una excepción, que es Sonei Hashem Esnei, Ubekomemeja et Kotat. Es un versículo en los Salmos, en Tehilim. Solamente aquellos que van en contra de Dios, uno sí tiene permitido rechazarlos. Recuerden, el término Siná en hebreo es mucho más leve que el término odiar en español. Odiar en español significa no te quiero ver. En verdad no te quiero ver y trataré de hacerte un daño. Pero seguro te aborrezco. En hebreo no. Lea era Snoá. Lea era Snoá con respecto a Rachel. Y por supuesto que Jacob Avinu no odiaba a Lea. Simplemente era Snoá. Snoá ahí no se sentía tan amada como Rachel. Eso ya, curioso solamente para entender un poco de la sensibilidad femenina de la esposa. Que si no te sientes ya tan amada, eso ya se siente como Snoá. Ya no era tan amada como en su propia expectativa, entonces eso ya la hace sentir como Snoá. Hay una prohibición de Lotis Netaji Jabil Babeja. No tengas siná hacia tu compañero en tu corazón. Eso se aplica
como uno, ¿cuál es para poder decir Birkat Hamazon, tengo que comer un kazait, ¿sí? Una aceituna de pan, de Rabanán, ¿sí? Que es ya para la dioraita, pero hay una cierta cantidad mínima. El etrog debe tener cierta medida mínima también, ¿sí? La azúcar debe tener cierta medida mínima. En muchos mitzvot de la Torah hay una medida mínima para que yo sepa si ya cumplí la mitzvah o no he cumplido la mitzvah. En Siná, ¿cuál es la medida de Siná? ¿A partir de qué momento ya violo la prohibición de Siná? A partir del momento en que yo dejo de hablarle a una persona 3 días. Es decir, si yo le dejo de hablar a mi primo 3 días porque no me prestó los 5,000 pesos que le había pedido, no le quise hablar. Eso ya violé la prohibición de Siná. 3 días de no hablarle a alguien por decisión deliberada, ya violé la prohibición de Siná. Y es una violación terrible, porque es constante. Cuando voy al farolito a comer tacos al pastor, perdón por antojarlos, perdón por antojarlos. Cuando voy a comer, después de que ya comí el último taco, ya dejé de violar. Sí, ya dejé de violar la prohibición. La prohibición fue a partir de que comí de la primera mordida hasta que terminé los 8 tacos. Después de los 8 tacos ya no estoy violando. Ya terminó la prohibición. Odio en el corazón es constante. Es constante. Es peor, en ese sentido es peor que ir a tacos al pastor. Porque es cada momento que tengo, que siento este rechazo, que le dejo de hablar a alguien, cada momento estoy violando la prohibición del Otis Netaji Javi Loveja. Es terrible, hubiera sido a los tacos. Hubiera sido a los tacos y no odies. La vida es un lav y es un lav. Sí. El alter de que él señala, también, sí, al inicio de Jochma Musar, tiene un mamar sobre no se Beol Javeró, dice lo mismo. Es a través de visualizar lo que la otra persona, tratar de visualizar lo que la otra persona está sintiendo, en el cual uno desarrolla la virtud de no se Beol Javeró. Tratar de pensar, si uno experimentó lo mismo, entonces tratar de recordar qué es lo que uno sentía en esos momentos mientras esté con la otra persona. Si uno no experimentó lo mismo, entonces tratar de imaginar cómo se debería sentir para poder sentir lo que el otro está sintiendo y de alguna manera transmitirle esa empatía, ese compartir. Cuando falleció mi papá hace 10 años, y había unas personas que se acercaban y me decían, Elisha, estoy contigo. Y yo sentía inmediatamente cuando era cierto y cuando era solamente una fórmula social de estoy contigo. Generalmente, además, los que habían perdido algunos de sus padres, te lo decían con un tono muy único, en lo cual sí te creo que estás conmigo, entonces por lo tanto ya me siento un poco más aligerado del peso que me estaba oprimiendo. Hay ocasiones en las cuales solamente a través de uno solamente cuando piensa, cuando ha sentido lo mismo es que lo puede hacer. ¿Sí? Pero por lo menos hay... Les voy a decir una frase en inglés espantosa, en verdad espantosa. Y la decía nuestro amigo común, Eli Veda. ¿Sí? Fake it until you make it. ¿Sí? Suena terrible porque a ninguno de nosotros nos gusta la falsedad. No queremos fake it. ¿Sí? Pero los seres humanos actuamos de una manera bastante peculiar en la cual cuando nos ejercitamos constantemente a hacer algo, ese acto externo afecta también nuestra personalidad interna. Es un principio del Sefer HaChinuch, ¿sí? Que es lo externo lo que afecta lo interno. Entonces, Eli Veda tenía razón cuando decía fake it until you make it. Porque si uno constantemente va ayudando a los demás, al principio no lo quiere hacer, pero sabe que tiene la responsabilidad de ayudar. Por lo tanto, se obliga a sí mismo a ayudar. Después de hacerlo 10, 15, 20, 50 veces, ya le es más natural.
ya se habituó. Quizás nunca tendrá la sensibilidad que otras personas que naturalmente son más proclives a ayudar, quizás no lleguen al mismo nivel. Mas sin embargo, ¿sí? Bueno, aquí termina. Es lo externo, lo que me orer, ¿sí? Lo que despierta, afecta, impacta lo interno. Cuando uno se ejercita mucho, ¿sí? Cuando uno se ejercita mucho en tratar, es decir, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruj Hu, puso sus ojos en alguien y dijo, a ver, ¿qué estará sintiendo? Después de hacerlo muchas veces, uno comienza a sentir, a imaginarse, a ser más claro, a ser más exacto en su imaginación. Y esa es la manera de hacerlo. La manera de desarrollar Nosé Beol Javeró es a través de imaginar, pensar, imaginar, visualizar qué estará la otra persona sintiendo en esos momentos. Yo no estoy mencionando un ejercicio. Lo primero que mencionamos fue la importancia de Nosé Beol Javeró. Lo que estoy mencionando ahora, a partir de la cita de Graham Greene y a partir de la enseñanza del Alter de Kelm, que es a través de la observación detenida en los demás y tratar de imaginar y visualizar qué es lo que la otra persona está sintiendo, y de esa manera voy desarrollando también sentimientos similares en mi corazón. ¿Sí? Es. Tercer punto, y con esto terminamos. Y es una ventaja adicional. Cualquier amor, cualquier matrimonio, con el curso de los años, normalmente se convierte en una relación funcional. Normalmente es lo que sucede. Es buena relación. Hoy en día es una muy buena relación. Funciona. No se pelean, no discuten, ¿sí? No se agreden, no se faltan al respeto. Hoy en día, ya que los parámetros han bajado tanto, hoy en día ya es una relación buena, normal, ¿sí? No es la relación que uno debería tener, pero funciona. Todas las personas que iniciaron su matrimonio amándose, estando perdidamente enamorados, después de 10, 15, 20 años, tienden a convertirse en relaciones funcionales. ¿Sí? Cualquier acto de voluntariado, de llevar despensas a los damnificados por los huracanes, de juntar dinero para las personas pobres, cualquier acto de voluntariado, por muy loable que sea, con el curso del tiempo se convierte en rutina. Cualquier médico, profesor, psicólogo, ¿sí? Que son abogados, defensores, digámoslo así, ¿sí? que son profesiones en las cuales realmente admirables, porque la capacidad de ayudar es enorme. Digo, un doctor, salvarle la vida, no hay mitzvah más grande que esa. Salvar la vida de alguien, esa persona, ese doctor se podrá ir olam haba simplemente siendo consciente por el hecho de que voy a ayudar a alguien. Le voy a cobrar 1,500 pesos la consulta, pero lo voy a ayudar. Se vale. Todas las grandes organizaciones de asistencia social, el presidente de Fundación Teletón también tiene un sueldo. Y no creo que gane mal. ¿Sí? No tiene nada de malo tener un sueldo para dedicarse a ayudar a los demás. ¿Sí? Pero inclusive aquellas personas que se dedican a ayudar a los demás y tienen profesiones en las cuales toda su vida, por lo menos la vida despierta, la dedican a ayudar a otros, se corre el riesgo de que se convierta en una profesión y en una manera de ganarse la vida. Es decir, tanto las relaciones, todo en la vida, con el curso del tiempo, tiende, e inclusive aquello más valioso como un gran amor, como grandes actos de ayuda y solidaridad hacia los demás, ¿sí? El voluntariado en grupo cadena, ¿sí? O actividad o profesiones en las cuales uno se dedica a ayudar a los demás, con el curso de los años
se van estancando y uno espiritualmente siente que se está muriendo. Ya lo voy a hacer por el dinero, nada más. Si no me pagas, no te opero. Discúlpeme, hay otros, vaya al Seguro Social. Si usted no me paga, no lo opero. Pues ya se convirtió en parnosa. No es un acto de gesed, se convirtió en parnosa. Los actos de ayuda a los demás, pues es una rutina. Sí, a eso me dedico, lo hago todo el tiempo. ¿Cómo evitar esta muerte espiritual y este hastío en lo que uno hace? Respuesta: involucrarte emocionalmente con las personas a quienes estás ayudando. No sé, veo, Javier. No sé, veo. Toda persona es distinta, cada cabeza es un mundo y cada personalidad es única. Cuando uno se involucra con las demás, te mantienes vivo. Porque cada persona es otro rollo. Ya no son los mismos damnificados de siempre. Llevo 20 años ayudando a personas que necesitan ayuda. Después de un tiempo ya son X las personas a través de las cuales hago lo que hago. Cuando uno les pone atención, se da cuenta que son otros. Por lo tanto, es otra persona. No es la misma. Es una situación semejante a la de hace 5 años, pero esta es otra persona. Por lo tanto, dejo de aburrirme y deja de hastiarme. Estoy dando un consejo para aquellas personas que nos dedicamos a ayudar a los demás. Involucrarse emocionalmente con esas personas. Si la mejor manera de ayudar a otros es desapegarse emocionalmente, como por ejemplo quizás un psicólogo, que en ocasiones, ¿sí? Al revés, si te involucras demasiado, entonces no vas a poder ayudarlo. ¿Sí? Está recurriendo a tu ayuda porque tú ves el problema de fuera. Si estás de adentro, tampoco vas a poder resolverlo. Si la mejor manera de ayudarlo es permaneciendo ajeno, externo, entonces quédate ajeno, porque esa es la mejor manera. No sé, veo el Javeró es ayudar al otro, es una manera de ayudar al otro. Si la mejor manera de ayudar es permaneciéndote aparte, entonces permanecete aparte, porque esa es la mejor manera de ayudar. Si puedes ayudarlo de una manera en la cual no es necesario permanecerte ajeno, sino uno se puede involucrar y uno no es afectado, es una manera en la cual uno se mantiene constantemente con vida y se va renovando, porque cada persona es distinta. ¿Sí? Mencioné tres ideas. Una, no se veo el Javeró, es una de las virtudes esenciales de Dios y la que Él utiliza para salvar al pueblo judío en general y ayudar a personas de sus problemas. Esa es la mirada de Akadosh Baruj Hu. Moshe Rabbeinu la tenía, ¿sí? Y los grandes... Es una virtud que uno debe emular y es una virtud que uno debe desarrollar. Eso con respecto a la importancia. Con respecto a la manera de llevarlo a cabo es observación detenida, poner los ojos en el otro y tratar de imaginar qué es lo que la otra persona está sintiendo. Ventaja adicional que te permite que siempre, inclusive aquellos que constantemente estamos más en riesgo de que la ayuda a los demás se convierta en una profesión, ¿sí? Es involucrarse con el otro para darte cuenta que sus necesidades son únicas y por lo tanto ya no es la misma necesidad repetida de todas las demás personas a las cuales ha ayudado a lo largo de los años. Esta persona es distinta. Su relación con sus tíos es diferente. Sus problemas de Shalom Bayit son distintos. Es otra. Eso permite el que uno constantemente, evite el hastío de ayudar a los otros. ¿Sí? 3 ideas sobre Nosé Beol Javeró. La importancia, cómo desarrollarlo y la ventaja adicional que te permite estar más con vida interna. O sea, lo que mencionaste de alejarte de las personas porque es mejor, si te importa esa persona, ¿cómo te vas a alejar? Y si sabes que la ayuda que le das le va a hacer bien, pero obviamente te la rechaza, ¿no? Y a lo mejor es mejor que esas personas no se lleven. ¿Cómo le haces? ¿Cómo a ti como que te dan ganas de ayudar y no se dejan? ¿Cómo te puedes alejar así? Y a lo mejor él va a estar bien, esa persona en su mundito, y tú dices, pues ¿cómo lo ayudo? Te quedas todavía como con la cosquillita de ayudar a esa persona.
pero no se deja ayudar. Así es. ¿Qué haces? Tampoco no puedes No lo obligar a ayudas. nadie. No puedes obligar a nadie a recibir el Tal mensaje. vez esperas que sea el momento adecuado. Peor que Iztacala no está. Entonces, que te alejas y ya, ¿sí? No es tan peor, no estás más lejos que Iztacala. Por lo menos reza por ellos. Es decir, por lo menos reza por ellos. Si no permiten ellos mismos ser ayudados, Te alejas y te anulaste y te sientes mal porque no se dejan ayudar. no tengo por qué ayudar a alguien que no se deja ayudar. Pero si te importa esa persona. Está bien, pero estás exenta. Ya no, la responsabilidad ya no la tienes, entonces no te sientas mal. Estás exenta de la responsabilidad. Si ellos no lo permiten, o peor, ellos te agreden constantemente, pues perdón, pero necesitamos estar en contacto de todas maneras, porque somos familia. Entonces voy a seguir estando en contacto, pero hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿cómo va el trabajo? Bien. Ya viste la última de Seinfeld. Esa muchacha es viejísima. Fake it until you make it. Exacto. Y ya comienzas a hablar de temas muy, muy relevantes para México, ¿me entiendes? Sí, vamos a clasificar al mundial. Papá, te quería decir que... Sí. Sí, pero yo tengo una pregunta. Si para, por ejemplo, lo que hay que hacer es acordarse que cada caso es diferente, lo que están diciendo, cada persona es diferente, cada necesidad es diferente, y lo que está diciendo usted, que siempre es nuevo, algo diferente. ¿Cómo es en el caso del matrimonio? Si la persona es la misma y son los mismos problemas, es la misma. Porque lo veo muy claro en el otro sentido, En los demás. O un psicólogo, pero si es una pareja que es la misma persona todo el tiempo. Dicen de... Me parece que es Ramoshe Cordovero, que el parámetro de juicio de una persona acerca de qué tanto ayuda a los demás es la manera en la cual trata a su esposa. Para mí es deprimente, porque en verdad yo sí he ayudado a muchas personas. Y lo digo con toda honestidad y humildad. Creo que sí he ayudado a muchas personas. Y eso, a los 120 años, no se me va a contar para nada si a mi esposa le hacía sufrir. ¿Ayudaste a los demás? Sí, pero... Oye, pero... Sí, pero... Oye, pero... Sí, pero... Y en ese, oye, pero... Sí, pero... O sea... Entonces, si es... Uno normalmente lo que sucede es... Siempre el gran problema es la incapacidad de poder ver a los demás. En las relaciones humanas me parece que uno de los problemas principales es la incapacidad de ver al otro. Lo que mencionamos ahora acerca de Akadosh Baruj Hu, que vio a ellos, vio su sufrimiento. Moshe Rabbeinu fue y vio a ellos. Es un énfasis muy importante, porque normalmente no vemos a los demás. Entonces, ¿con quién me relaciono? Me relaciono con la imagen que yo ya me hice de esa persona. Es decir, me relaciono con mi propia idea de lo que yo ya tengo de esa persona. Entonces yo asumo que esta persona, ¿sí? mi esposa, mi pareja, como, ya la conozco, ya. ¿Sí? No seriamente. Tú ya imaginaste que es lo mismo que siempre está diciendo. No siempre. En verdad que no siempre, porque uno se hace ideas de cómo actúa pero
si uno pone atención y trata de pensar en verdad qué es lo que mi pareja está pensando, estaría sintiendo, y darle tiempo a que normalmente no lo hacemos, porque ya la conozco. Digo, rara vez me pongo a pensar en algunos de mis hermanos acerca de cómo son. Yo tengo 46 años. Tengo 46 años de contacto con ellos. Ya sé cómo son. Pero siempre la gente nos sorprende. Siempre la gente nos sorprende. Y si no, en verdad pregúntale a la mayoría de los hombres casados que sus esposas le sacan con cada cosa. Que la esposa te saca con cada cosa significa no entendiste. No entendiste a qué se refería. Tú creías que era A y no es A'. Y en la distinción entre A y A' está todo, es el conflicto entre A y A'. Entonces, cuando te sacan con cada cosa significa, en verdad nunca entendí. No era eso lo que yo pensaba. Entonces, ahí es muchísimo más sencillo, ¿sí? De que uno en verdad sí tiene, inclusive que tenga relación de 10 años con alguien, es distinto. El problema es que uno no los ve. Y uno asume que es como siempre ha sido, como yo siempre he creído que ha sido. Y no necesariamente. Sí me